Bien, anunciábamos en este bloque que íbamos a tener al economista José Luis Espert, y así fue. Lo tenemos en línea y lo saludo. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Como siempre, agradeciéndote tu deferencia de atendernos un sábado a la tarde, que en general descansar, porque yo sé que trabajas muchísimo. El tema, digamos así, te voy a, sin preámbulo. Capitanich dice que hay equilibrio fiscal, y como vos sos un economista reconocido y encumbrado, quisiera que me expliques cómo es eso del equilibrio fiscal. No, es mentira, no hay ningún equilibrio fiscal, hay déficit. Y el déficit fiscal es mucho más grande que lo que anuncian las cuentas oficiales, o sea, los números del propio gobierno lo contradicen a Capitanich, solamente falta meterse al sitio del Ministerio de Economía, ir a la pestaña Secretaría de Hacienda, y ahí uno llega a los números donde el propio gobierno reconoce que hay déficit. En los primeros 11 meses del año hubo reconocidos oficialmente 40.000 millones de déficit a nivel de nación, pero esos números además tienen adentro cerca de 50.000 millones de pesos de dibujos, que no son ingresos genuinos porque son las transferencias de utilidades del Banco Central, que son en realidad para financiar el déficit, no son parte de los ingresos. Claro. Así que yo te diría, este año la nación va a terminar con un poquito más de 100.000 millones de déficit, las provincias con 25 a 30.000, así que el déficit de nación y provincias va a ser de 130.000 millones de pesos, muy lejos del superávit que dice el señor Capitanich. Ahora, yo digamos, por supuesto vos sos un técnico, un analista, explicás muy bien la cosa. Yo, es decir, sigo las noticias, analizo y realmente me sorprendió. Yo diría una actitud de esa naturaleza. ¿A qué apunta? ¿Quién lo puede creer? Porque evidentemente alguien de un empresario que invierte y demás no es tonto. Supongo que todos se dan cuenta que es mentira. Bueno, supongo que, yo lo veo al kirchnerismo manejarse, y me parece la sensación de ellos es de impunidad absoluta, digamos, ¿no? Sí. Por lo tanto, no hay pena por robar, no hay pena por mentir, así que ¿por qué no mentir cada vez más y robar cada vez más, ¿no? Así que, digamos, claro. si del INDEC salen mentiras permanentemente sobre la inflación, ahora mienten con el nivel de actividad también, ¿por qué no va a mentir el señor Capitanich, no? Objetivos de aumentar el índice de crecimiento y costarnos más de 3.000 millones de pago del cupón PDI. ¿Cuál es el negocio? No entiendo. No sé, yo rigurosamente no lo sé, a ciencia cierta no lo sé. Supongo que debe haber muchos funcionarios testaferros de un gobierno muy corrupto con bonos de la deuda pública que son los que permiten cobrar el cupón, ¿no? Claro, porque... Y la otra cosa que sospecho desde el punto de vista más económico es que inflando los datos de PDI se sabe que se va a pagar un flor de regalo el año que viene, y yo creo que eso favorece el ingreso de algún capital golondrina en el corto plazo que eventualmente podría llegar a reactivarte algo la economía. Me parece que un poco fuera de lo estrictamente de negocios personales que debe haber el gobierno, desde el punto de vista económico, me parece que esa es la única explicación que cabe, digamos, ¿no? Claro. Yo el tema de la economía, de la caída de las reservas, de las estrategias para retornar dólares, el SEDIN, el fracaso del SEDIN, es decir, me parece que es yo lo diría chabacanamente, esto es un cachivacho, me parece a mí. Sí, digamos, técnicamente hablando, la gente que gobierna este país en materia económica es muy ignorante, ¿no? Ellos lanzan el cepo y se le derrumban las reservas 20.000 millones de dólares en 2 años, o sea, yo te diría, ese es el colmo del inútil, te diría, lanzar un cepo para que no se te caigan las reservas se te caen 20.000 millones de dólares, que es una caída casi récord histórica, ¿no? La primera es la del fin de convertibilidad, y esta es la segunda más grande desde el último cuarto de siglo, te diría. Y toda la estrategia que se ha seguido hasta ahora, te diría, es ridícula para parar la pérdida de reservas. Ahora
Hay que ver en el verano, te diría, a ver si la pérdida de reservas paró enero, febrero, porque diciembre es un mes raro, siempre, salvo que estés en el medio de un caos, y estamos lejos de eso hoy, caos económico, político y social, si bien ha habido saqueo, pero bueno, esto no es el caos de diciembre de 2001 o de diciembre de 89, pero Cambonex. Salvo que estés en el medio de un caos, diciembre es un mes donde los bancos centrales tienden a ganar algo de reservas, así que todavía no es representativo la parada que hubo en la caída. Las reservas hace 10 días que dejaron de caer, te diría, se estacionaron ahí en 30.500 millones de dólares y dejaron de caer. Pero hay que ver enero y febrero, digamos, cuando ya la plata empieza a volver a los bancos de nuevo, después que se fue algo como consecuencia del retiro de efectivo de la gente para el pago del aguinaldo, hacerse un colchón para las vacaciones, etcétera. La expectativa de que se generó a partir de los acuerdos hechos con la policía, que dio un piso de paritarias que nadie, creo que ningún gremio se va a querer bajar de ahí, ¿qué golpe genera en la economía? Porque evidentemente es una reacción en cadena, ¿no es cierto? Bueno, habrá que ver, ¿no? A partir de febrero, marzo, cuando comienzan las discusiones paritarias, cómo se extiende esto, pero yo te diría, si el aumento de policía, que anduvo cerca del 50%, se generaliza, vamos a tener un serio problema fiscal, y vamos a tener un serio problema de rentabilidad en las empresas, que con esta, ya con la presión impositiva que hay, con los costos laborales que pagan y con el atraso cambiario que hay, de ninguna manera está en condiciones de pagar estos aumentos de salarios. Exactamente. De ninguna manera. Y encima se enfrentan a un acuerdo de precios que yo no lo entendí muy bien, eso de... No, eso para la gilada, eso no existe. Eso no. Es lo que me imaginé. Bueno, no estaba tan equivocado. La gilada, y de paso para que queden escrachados los empresarios que estuvieron ayer, por si el día que fracase el control de precios, ya sabía a quién le van a echar la culpa. Claro. Vos sabés que yo, un panorama así patético con el tema de la energía, es la culpa de las empresas, la seguridad, la culpa de las provincias, es decir, siempre hay un culpable. Es bárbaro este gobierno, es divino. Bueno, Colombia llorisqueaba ayer que no tenía plata y que iba a necesitar a lo mejor emitir cuasimonedas, digamos, ¿no? Claro. Cuando no tiene plata porque ha sido un verdadero irresponsable a la hora de administrar la provincia, digamos, los gobiernos que han estado antes de él y él, porque él estuvo varias veces como gobernador, ¿no? Bueno, ese es un punto. O sea, acá nadie del Estado se puede quejar que le falta plata porque ha tenido un chorro de plata que le llovió durante la última década, fruto del crecimiento económico, de un boom de recaudación, además de la suba de impuestos que ha habido en todos lados, ¿no? Sí. Yo hice una editorial en un programa sobre, casualmente, la provincia de Buenos Aires, Scioli, tomando datos que vos me brindaste en la parte económica y después en la parte política, completé un informe, y realmente yo mismo cuando preparé el informe, es patético, nadie se hace cargo acá, o sea, es un desmadre de dinero, es terrible, ¿no? Es decir, la cosa pública, la administración pública no rinde cuenta a nadie. Por es así, ¿no? Mira, es una cosa interesante, pero en 200 años de historia que tiene Argentina, de vida, yo creo que en democracia la hiperinflación y el 2001, dos megacrisis que ocurrieron en democracia, yo creo que las dos peores crisis económicas que Argentina ya ha tenido en su historia, la hiperinflación y lo que fue el 2001, donde murió gente en Playa de Mayo y hubo 6 presidentes en un par de meses, son crisis que ocurrieron en democracia. Así que fíjate que y son crisis que han ocurrido en democracia, con gobiernos votados por el pueblo, gobiernos que las crisis que han generado la hiper y el 2001 son como consecuencia de gastar muy por encima de lo que el Estado recauda. Exactamente. Entonces, acá está roto el contrato social entre el sector privado, la sociedad y la clase política en materia de presupuesto. Totalmente. Acá la clase política te viola impuestos, te revienta impuestos, y no solo no te da nada contra los impuestos que pagás, cuando el único argumento para pagar impuestos o para cobrarlos, dependiendo de qué lado te ponen el mostrador, el único argumento es para que te los devuelvan a los impuestos, bajo la forma de una buena educación pública,
una buena salud pública, las calles limpias, las rutas sin agujeros, sin cráteres directamente, con justicia, con seguridad. Y sin embargo eso no ocurre. A vos te revientan impuestos y se lo gastan todo en populismo, negocios, amiguismo y clientelismo. Claro. Y ese exceso de gasto público es lo que ha causado las dos megacrisis de la democracia. Así yo te diría, acá hay un tema muy complicado, digamos, ¿no? Donde en democracia, o sea, con gobiernos elegidos por el pueblo, hemos tenido las dos peores crisis de toda nuestra historia, crisis que tienen que ver con problemas fiscales, problemas fiscales que son originados por el exceso de gasto público. Exacto. Y el gasto público está sancionado por el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes de los municipios. Exacto. O sea que acá la clase política que la sociedad vota es la gran culpable por su irresponsabilidad a la hora de administrar los recursos, de haber generado en democracia, no con militares que vota o con extraterrestres que menos votamos, en democracia, las dos peores crisis de la historia argentina. Así que acá hay que hacer una fuerte crítica de la clase política a la hora de recaudar y de gastar, de las dos cosas, ¿no? Yo coincido totalmente con vos, y inclusive yo digo en eslogan, así que en mi comentario es nadie garpa, porque la mala administración, si yo voy a una empresa privada, manejo una obra, y la mala administración, ¿sabe cuánto duro? 15 días, o sea, me agarran del forro y claro. Es lógico. Ahora, acá nadie garpa, o sea, el despilfarro que hacen nadie se hace responsable. Es una cosa, realmente, como decís vos, es una discusión muy profunda que hay que dar, ¿eh? Y este complemento que decís... Pero muy profunda, que abarca la sociedad también, porque es una sociedad que valida el Estado grande, que supuestamente debería cuidar de tu salud, de tu educación. A la gente en Argentina, a la sociedad le encanta el Estado grande. Claro. Cuando la gente se equivoca, porque el Estado grande en Argentina no tiene absolutamente nada que ver con el Estado que la sociedad idealiza que tiene. Digamos, este es un Estado que directamente te roba la plata de los impuestos que pagas, no te da nada. Totalmente. Pero no solo eso, sino que además te lo roba porque no te da nada, porque la educación es un desastre, la educación pública, digo, la salud pública es otro desastre, la seguridad no existe, te matan como bicho por la calle, sino que además, no solo los impuestos no te vuelven bajo la forma de bienes públicos, sino que además es tanto lo que se gasta que cada 2 por 3 tenés una crisis, claro, producto de las crisis de financiamiento del exceso de gasto público. Totalmente. O sea, tenés todos los males contra los impuestos que pagas, lamentablemente. Claro, yo le decía a un chico, un joven, le explicaba, pero el gasto público, digo, te doy una idea, un empleado de tercera categoría en el Congreso de la Nación tiene chofer y secretario. Es vos imaginate, o sea, estamos hablando de sumar todo lo que implica ese estamento de un funcionario público, para que vea, ¿no? Un ejemplo de todo lo que viene atrás. Acá la sociedad argentina tiene un corso a contramano enorme. Acá la sociedad argentina valida, tolera, y entre comillas aplaude, que en Argentina una baja de $1 de gasto privado como consecuencia de un impuestazo, a la sociedad le duele menos, claro. le duele menos, tolera más, la sociedad le duele menos que una baja de $1 de gasto público. Apenas se habla de baja de gasto público, te hablan de crisis. Claro. Para no hablar de crisis cuando el gasto privado baja $1 como consecuencia de un impuestazo. Claro. O sea, la sociedad argentina tiene un desprecio muy grande por lo que es el sector privado. Cuando ves al mundo, no hay ejemplo de sociedades que se hayan edificado sobre estados gigantescos que recaudan impuestos como se recaudan acá, y esos impuestos no vuelven a la gente bajo la forma de bienes públicos. Vos, los países prósperos tenés dos tipos. Los países más bien de tipo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, con estados chicos, la presión impositiva en Estados Unidos no llega a 25 puntos de producto, o sea, donde el sector privado es bien grandote, o la Europa tipo Alemania, Francia, donde los estados son el doble que en Estados Unidos, en los estados alemán y francés son
50 puntos de producto recaudan, sí. Pero esa presión impositiva salvaje vuelve al alemán, le vuelve al ciudadano francés bajo la forma de bienes públicos. Claro. Entonces el francés se puede educar en una escuela pública francesa, el francés se puede atender en un hospital público francés en Alemania. En cambio acá vos no tenés ni un sistema de bajos impuestos como en Estados Unidos, ni tenés un sistema de altos impuestos que vuelvan a la gente como en de Europa. Claro. Acá te roba la plata, claro. Sí, totalmente. Y eso es lo que habría que cortar si es que queremos ser algún día un país menos mediocre del que hemos sido en el último siglo, ¿no? Sí, vos hablabas de rever un poco la responsabilidad de la clase política, y yo sumaría otra cosa, que es el discurso contra el capital privado, que seguida se asocia a monopolio, manipulación y todos los calificativos descalificadores del capital privado, pero en realidad no se explica bien y no tienen derecho a hacer un pregón contra la empresa. Es decir, la empresa es un negocio. Yo siempre digo, el empresario está para ganar plata, ¿sí? ¿Cuál es el negocio? Que gane plata. Y bueno, ¿qué da la sociedad? Impuestos, genera puestos de trabajo y produce. ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué el enemigo? No entiendo. Digamos, lo que hay que tener claro que vos o tenés un estado chiquitito como el americano comparado con el resto de la economía, donde se cobran pocos impuestos y el sector privado tiene una gran capacidad para hacer lo que se le cante con su plata porque paga pocos impuestos, o tenés estado donde pagas muchos impuestos como el alemán y el francés, pero los impuestos vuelven a la gente. Claro, vos no podés tener un estado como el argentino que recauda de manera salvaje y gasta como en África, digamos, un desastre, se la roba la plata. Entonces, lo que pasa es que hay otro problema: la sociedad argentina vive con el delirio, con la fantasía de tener algún día un Estado alemán, ¿viste? Vos, en Argentina, en el Estado, ya sabemos los personajes que tenés. Totalmente. Acá tenés que tener un Estado mínimo, te diría. Exacto. Y yo te quería preguntar también, el Estado, digamos, ¿en qué condiciones un inversor, digamos, una empresa que viene a colocar su capital para hacer cualquier tipo de actividad que trae capital, ¿en qué condiciones, digamos, tendría que estar el país para que atraer el capital? Por lo menos una sí sé que es reglas claras, o sea, la ley clarita, ¿no? Acá tenés que hacer muchas cosas, ¿no? Para que te venga una cantidad de inversiones importante. Creo que tenés que tener mínimas reglas claras, como vos decís, tenés que tener una presión impositiva más baja, tenés que bajar la tasa, tenés que matar directamente la tasa de inflación. Yo te diría, como mínimo, esas cositas, ¿no? Tenés que tener, para que tengas niveles de inversión razonables, no gotita en el océano, sino una corriente de inversión importante. ¿En qué momento va a pesar el tema de los jaulas yanqui, los fondos buitres, cuando tengamos que pagar? ¿En qué momento se produce eso? Ahora, Argentina el juicio lo perdió. Si todavía no se ha visto obligado entre acatar y pagar o desacatar y defaultear la deuda, es porque hay un tecnicismo llamado el recurso de no innovar, que fue decretado por Griesa ya por marzo del 2012, cuando emite su fallo de primera instancia. O sea, cuando Griesa ya por principio de 2012 falla contra Argentina, diciéndole a Argentina que tiene que pagar el 100% a los holdouts, al mismo tiempo la benefició la Argentina, o sea, al mismo tiempo que la condena a pagar 100% sin quita, la beneficia la Argentina con el recurso de no innovar, que es, Argentina tiene que pagar 100%, pero no tiene que hacer el cumplimiento efectivo de esta condena hasta que no se sustancie todo el proceso jurídico que venía después de marzo de 2012, que fue la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York y la Corte Suprema. Recién cuando la Corte Suprema, que es la última instancia que queda porque también en segunda instancia perdimos, recién cuando termine el proceso, cuando la Corte Suprema se expida de tomar la causa y por supuesto fallar, o de no tomarla, hasta que no se tomen algunos de esos dos hechos,
El recurso no innovar se va a mantener y Argentina va a poder seguir sin pagarle a los holdouts y no entrar en default porque está el recurso de no innovar. El recurso de no innovar va a morir cuando la Corte Suprema se expida porque toma la causa y falla o porque no la toma. Pero hasta ahí te diría, Argentina no tiene necesidad de pagar nada a los holdouts. Y Argentina sigue estando sin difontear la deuda porque todavía el fallo no es de cumplimiento efectivo. Cuando se caiga no innovar, ahí el fallo va a ser de cumplimiento efectivo y Argentina va a tener que tomar la decisión. Argentina, sabiendo que ha perdido el juicio, aunque el gobierno nunca lo reconoció, creo que pocos sabemos que el juicio está perdido, digamos. El gobierno siempre negó que lo hayamos perdido cuando en realidad perdimos. Esto es otra de las tantas mentiras del gobierno. Exacto. Por eso el gobierno va, desde hace, yo te diría, unos 40 días aproximadamente, ha decidido armar una estrategia nueva que consiste en enviar, empujar a los grandes tenedores de la deuda que aceptaron los canjes, a que golpeen la puerta de los tenedores chicos que aceptaron los canjes también, para que acepten una nueva quita de la deuda, y que la nueva quita de la deuda, o sea, adicional a la quita de 2005 y 2010, que fueron los canjes, que acepten una segunda quita de la deuda, para que esa quita vaya a manos de los holdouts, para que los holdouts cobren el 100%. Bueno. No sé si le va a salir bien, no sé. Claro, hay que ver si aceptan, ¿no? Y me parece complicado, digamos, que un bonista acepte una segunda quita de la deuda por el miedo que como el fallo va a ser que entre en default, que Argentina decida desacatarlo y entre en default y dejen de cobrar como están cobrando, digamos. No sé, es una jugada que de la cual está detrás el gobierno, digamos, ¿no? Es como que el gobierno está queriendo que los holdouts paguen el 100% para que no le embarguen, pero sin poner un peso, o sea, los que aceptaron los canjes tienen que aceptar una nueva quita, digamos. No sé cómo, medio raro. Qué bárbaro. José Luis, me completaste bastante el panorama, nos tenemos que ir. Quiero aprovechar porque el próximo sábado es el último programa del año y vamos a hacer un descanso hasta marzo. Y te quiero agradecer, pero muchísimo todas estas comunicaciones que hiciste y sin tiempo, o sea, sin plazos, o sea que realmente muchas gracias y que tengas un feliz año. Un placer, feliz año para vos, tu equipo y los oyentes. Bueno, gracias, un abrazo, José Luis. José Luis Esper, sin pelos en la lengua, no tiene patrones, no disimula. Perdimos el juicio, hay que pagar el 100%, lo escucharon, el 100%. ¿Se acuerdan a Cristina en el atril? No vamos a pagar un peso. Kicillof, no vamos a pagar un peso. Después dijeron al juez Griesa que vamos a pagar, pero tanto, igual que los otros. Tienen que garpar el 100%. Estados Unidos no es la justicia argentina. Nosotros aceptamos la justicia de Estados Unidos cuando se hizo la deuda, los bonos. Nosotros aceptamos, nosotros quisimos pasarnos por el trasero a la justicia de Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos no es la justicia argentina, no es la justicia del juez Ollarvide. ¿Se entiende? Vamos a ir a una pausa y después la editorial que les debo, ¿sí? Una pausa, ópera.